Bueno, seguimos, Alejandro, avanzando un poco en la, Claro que en la sí. historia, luego de todo este marco histórico, y te comparto aquí una imagen que parece muy lejano de lo que justamente se Wow. conoce en la actualidad, ¿no? Esto que estamos viendo es Afganistán en los años 70, cuando las cosas eran muy distintas a lo que estamos conociendo hoy en día, ¿no? Cómo era la vida antes de la llegada de los talibanes, ¿no? Bueno, antes, digamos, en ese tiempo hubo una vida diferente, una vida mejor, si se quiere, una vida casi cotidiana, normal, ¿no? Un lugar en donde había museos abiertos, mujeres que estudiaban en la universidad, hombres que utilizaban un tipo de ropa distinto, que paseaban por la calle, gente que sonreía sin miedo, esto es muy importante. Cuando iban a filmar alguna parte de Afganistán, la gente sonreía, se la veía contenta, llevaban una vida sencilla, una vida como la que conocemos en Occidente, con ocupaciones, con estudios, con gobiernos diferentes que eran muy distintos a lo que se conoció mucho más tarde. Los años 70 en Kabul tenían una similitud con la vida que conocemos nosotros, tanto Alejandro en Colombia, yo en Argentina, algo normal, como por ejemplo gente paseando en las calles, puestos de comida callejero, una ciudad como cualquier otra, ¿no? Donde había seguridad en las calles, donde en esa ocasión no había armas para utilizar en la guerra, los niños iban a la escuela, las mujeres estaban en su casa preparando la comida, una vida como la que se conoció desde que nacimos hasta el día de hoy, ¿no? Tal cual. ¿Existían las burkas, esa ropa que tanto mencionamos? Sí, existían, pero no era algo tan visto en ese entonces. Las niñas, ¿no? Las jovencitas cuando nacían ayudaban a sus padres a vender comida en la calle, sí, los ayudaban, era algo Tal que cual. se hacía en ese entonces, como todos, ¿no? Todos en algún momento hemos ayudado a nuestros padres con algún quehacer de la casa, con algún negocio familiar, algo totalmente normal, ¿no? Esa foto que estamos viendo justamente representa algo que totalmente diferente a lo que se conoce hoy en día. Estamos viendo a dos chicas con una vestimenta completamente distinta, mostrando las piernas, ¿no? Algo que hoy en día es bastante difícil de ver, ¿no? Y algo muy importante, Evo, sobre lo que nos comentabas, una vida muy occidentalizada, un Kabul en los años 60 y 70, en los cuales había mucha influencia hippie. De hecho, en algunos audiovisuales que tanto Débora como este servidor observamos para preparar el directo de esta noche, veíamos como mujeres afganas que hoy en día viven fuera de ese país comentaban, miren, yo estudiaba en la universidad en Kabul sin ningún problema, por las noches me iba a beber algo, me iba a un boliche, como dirían en Argentina, discoteca, como diríamos en Colombia, a bailar con amigos, con amigas, a oír buena música, había muchos extranjeros, podía usar una falda, vestirme como quería, podía salir sin necesidad de estar con un hombre en la calle. Recuerden que una de las imposiciones que han traído los talibán a Afganistán hoy en día es que las mujeres no pueden andar solas si no tienen un hombre a su lado. Lo importante de todo esto es que durante esa década la libertad de las mujeres era el objetivo, era que pudieran salir del control familiar, que puedan potenciar su educación. Se había eliminado el matrimonio forzado, se había eliminado el matrimonio infantil en ese entonces y se Exactamente. había impuesto restricciones a la poligamia, ¿no? Algo que, bueno, justamente ahora vamos a mostrar otra situación, ¿no? Vamos a pasar a un contexto completamente distinto, ¿no? En donde ahora nos preguntamos si nacer en Afganistán es el peor país que te puede tocar, ¿no? Wow. Si pasamos ahora a otra imagen, hablando un poco de lo que es actualmente nacer en Afganistán, sabemos que, bueno, durante muchos años ya Alejandro hizo todo el contexto histórico, no vamos a caer nuevamente en justamente hablar del mismo contexto, pero es un clima desolador, ¿no? Dado que Afganistán, dentro de lo que es el ranking de UNICEF, es de los peores países
donde uno puede venir al mundo, ¿no? Hay pobreza extrema, malnutrición, abusos sexuales, matrimonios forzados, violencia. Debo, y aparte de todo eso que nos comentan, que nos comentas que es muy importante, una tasa de analfabetismo hasta hace 20 años superior al 70% de la población. Comentan algunos analistas internacionales que quizás lo único bueno que dejó la invasión norteamericana de los últimos 20 años a Afganistán fue precisamente que hoy en día el 50% del pueblo afgano se alfabetizó. Las mujeres pudieron no solamente terminar sus estudios de primaria y de secundaria, sino que pudieron ir a la universidad, ser profesionales. Pero el gran interrogante a futuro es, ¿y qué va a pasar con las mujeres afganas de hoy en día que quieren hacer una vida, que quieren hacerse profesionales, y las niñas que están naciendo en este contexto? Si hablamos de números, el 66% de los niños que nacen en Afganistán no superan los 5 años de vida. Si hablamos de bebés, más bebés mueren al nacer. Estamos hablando del 87% de los partos, dado que se realizan en condiciones precarias. Los hospitales escasean y los maridos no permiten que las mujeres salgan de su casa para ir a un hospital. Entonces, por ese motivo, la cantidad de bebés que mueren al nacer está pasando el 87%, lo cual hace que sobrevivir en un país así sea casi un milagro, y quienes consiguen sobrevivir se ganan la vida limpiando zapatos, haciendo ventas ambulantes, siendo empleados domésticos, recolectando cartón o carbón. Sobre todo esto que nos comentas, y esta pregunta te la hago como amigo y como coequipero de esto, y me gustaría conocer tu opinión al respecto, que afortunadamente espero que nunca suceda esto, ni en Argentina ni en ningún lugar de Latinoamérica, pero si de un momento a otro, no sé, en tu país tomaran el poder personas así y te dijeran, ya no puedes trabajar, ya no puedes salir a la calle sin un hombre, ya no puedes estudiar, ¿qué harías tú? ¿Tratarías de abandonar el país? ¿Te amoldarías? ¿Cuál sería tu postura en un contexto como por ejemplo el que tienen hoy en día las mujeres afganas? Yo creo que lo primero que uno pensaría es salir del país, porque, bueno, lo hemos visto. Vamos a compartir unos videos de ese día cuando todo colapsó, ¿no? Pero creo que es lo que haría cualquier persona. Imagínate vos, Alejandro, que te dijeran que no podés seguir con tu vida habitual, ¿no? Te arrancan lo que vos conseguiste durante tantos años, ¿no? Y otros números también. Y lo que quieres ser, claro. Exactamente. Y en cuanto a lo que es la educación, más del 40% de los niños nunca pisó una escuela. Terrible. Números alarmantes, ¿no? Pasamos en limpio lo que veníamos comentando. 60% de los niños que nacen no superan los 5 años de vida. 40% de los chicos que nacen nunca pisan una escuela. El 66% de los niños que nacen, bueno, lo que habíamos comentado, ¿no? Y en cuanto a los partos, el 87% de los partos que se realizan en condiciones muy precarias. Muchos bebés nacen, digamos, muertos, mueren al nacer. Esto estamos hablando de un 87%. Si pasamos a lo que es la vida con la ley islámica, que es justamente lo que tanto, exactamente, esta ley que tiene varios ítems, una ley que bueno, es el sistema legal islámico, ¿no? La Sharia, que en árabe significa el camino claro hacia el agua, ¿no? Es un conjunto, digamos, de códigos de conducta que determinan los aspectos de la vida de los musulmanes con normas que afectan la vida cotidiana, ¿no? Ellos tienen, por ejemplo, que pasar ayunos o hacer donaciones a los pobres. Por ejemplo, un musulmán que vive en un país laico y no sabe qué hacer si un colega del trabajo lo invita a tomar un trago, tiene un estudioso de este marco, de estas leyes, que le aconseja si, digamos, corresponde o no que actúe de determinada manera dentro del marco legal de la religión, ¿no? Otras áreas de la vida diaria en las que los musulmanes pueden recurrir a esta especie de consultor, por así decirlo, sería, por ejemplo, cuando tienen que realizar algún tipo de negocio, alguna consulta sobre finanzas también,
consultan justamente a este asesor, podríamos decir, ¿no? Como una palabra que conocemos todos hoy en día. Claro, claro. Hay una combinación de fuentes, el Corán y las fatuas, ¿no? Que son justamente esta combinación lo que tanto lidera la vida, ¿no? El objetivo es ayudar a los musulmanes a entender cómo conducirse en la vida diaria de acuerdo a los deseos de Dios. El tema es que dentro de lo que es esta ley hay varias variaciones, hay varias versiones, por lo cual no hay una ley que sea estricta. Digamos que es interpretada de manera diferente y esa interpretación es la que difiere en las diferentes partes, ¿no? Sí, Hay por de lo hecho, menos... y perdóname que te detenga ahí, es importante también, con todos los clavicunatis, que al igual que en Occidente existimos, o bueno, existen porque yo no lo soy, existen muchas vertientes dentro del cristianismo. Sí, están los católicos, están los protestantes que, bueno, al menos aquí en Colombia se les dice cristianos, algunos les dicen evangélicos, creo que en Argentina les dicen evangélicos, y como que cada esta vertiente del cristianismo tiene, bueno, si bien todos creen en Cristo, cada uno de ellos lo interpreta y lo asume de formas diferentes. Las comunidades religiosas, digamos que tienen sus propias reglas que distan las unas de las otras. En ese sentido, el Islam, que también es importante, y me encanta la disertación que estás haciendo, Debo, porque nos estás ejemplificando eso. El Islam tiene muchísimas interpretaciones. Si ustedes creen que el cristianismo tiene muchas, créanme que el Islam tiene muchísimas más. Por eso, la interpretación que tienen los talibán del Islam es muy diferente, y de hecho, si ustedes le preguntan a alguien que profese esta fe, que no sea talibán, te dirá, pues esa es una interpretación súper extremista de mi creencia. Yo creo en Alá, como también lo creen los talibán, te diría una persona así, estoy poniendo un ejemplo, pero no creo en que esa imposición tenga que hacerse por la fuerza, como lo están haciendo los talibán en este momento en Afganistán. Exactamente, entonces justamente los cambios que se ven es por esta interpretación, no hay nada escrito, digamos, todo pasa de forma oral, no es que hay un reglamento escrito, digamos, no es que hay una ley escrita como una constitución en donde tienen que seguir esos pasos, entonces cada uno lo va pasando a su familia de boca en boca, de forma oral, entonces bueno, justamente esas variaciones son las que van cambiando acorde a lo que uno interpreta y ejecuta, ¿no? En cuanto al rol de las mujeres, que es justamente lo que más preocupa, ¿no? Que son justamente las personas que, como diríamos en Argentina, terminan pagando los platos rotos, una de las preocupaciones que expresan es justamente el acceso a la educación. Las restricciones que impongan el talibán en frente a justamente estas restricciones harían, debido a la interpretación, que no puedan continuar con sus estudios, ¿no? Simon Perfect, que es un investigador del Centro de Pensamiento TEOS, con sede en Londres, dijo que la educación es vista como algo importante en el Islam y a los musulmanes se los alienta a buscar el conocimiento, y esto se aplica tanto para hombres como para mujeres. Lo mismo ocurre en cuanto a la vestimenta. Por ejemplo, mientras la tradición dicta el principio de la modestia, tanto para hombres como para mujeres en cuanto a la vestimenta, en la práctica cada interpretación de esta ley llegaría a conclusiones diferentes sobre qué es la modestia para cada uno, tanto para hombres como para mujeres. Lo mismo ocurre en el caso de los hombres, donde una interpretación de la ley mucho más extrema los obliga a dejarse la barba y mostrar solamente los pies, las manos y la cara. Esto sería ya la ley llevada al extremo, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, en los hombres, se espera que se vistan de forma modesta. Algunos se tiñen la barba de rojo porque creen que así lo usaba el profeta, ¿no? Jesús, estamos hablando justamente de él, que por algún tipo de imitación o acto de devoción, algunos optan por teñirse la barba, ¿no? Por supuesto, también, no solo esto tiene
este marco de la ley, sino que también hay castigos muy severos para ciertos comportamientos que no son bien vistos. Hay delitos en varias categorías, por ejemplo, están los delitos HAD, que le llaman, que son las ofensas graves con penas establecidas. Están los delitos TASIR, que son los castigos que se dejan a discreción de un juez. En cuanto a este tipo de delitos, también hay jueces que, dependiendo la escuela de donde salgan, son los que deciden qué tipo de castigo es el que se va a utilizar. Por ejemplo, pueden pasar desde la amputación de la mano del delincuente. En el caso del adulterio, por ejemplo, la pena es la pena de muerte por lapidación, ¿no? Claro. Cabe también aclarar que no todos los países musulmanes adoptan o aplican este tipo de castigos en caso de delitos graves. Es como que Por está todo muy ejemplo, sujeto por a ejemplo, cómo se Evo, interprete, ¿no? exactamente, y me parece muy buena esa precisión que estás haciendo. Por ejemplo, sin ir muy lejos, en Indonesia, que es otro país de Asia, se castiga, bueno, no en toda Indonesia, pero sí en algunas ciudades, se castiga, y ustedes pueden buscarlo en YouTube y en Google. Indonesia e Irán se castiga el homosexualismo con lapidaciones públicas, con latigazos. De hecho, estaba viendo dentro de la investigación que hicimos aquí con Deora para esta noche, como muchos hombres que tienen hombres y mujeres, a propósito, que tienen esta preferencia sexual, son castigados públicamente, 80 latigazos súper fuertes públicamente. La gente se aglomera a ver cómo los castigan, y nada, me parece una interpretación realmente que dista muchísimo de la modernidad, desde luego. Durante la primera rueda de prensa, los talibán habían asegurado que las mujeres podrían seguir yendo al colegio y al trabajo. No dieron más detalles, pero como siempre se habla de dentro del marco de esa ley, eso es justamente lo que preocupa, porque al estar enmarcada es justamente lo que no se sabe, cuántas de esas promesas se van a hacer realidad, ¿no? Si pasamos a hablar precisamente en principio de las mujeres, de lo que, digamos, podría llegar a ocurrir ya con este régimen, las mujeres y las niñas son las más amenazadas en el nuevo régimen talibán, dado que los talibanes aseguran que con sus leyes pretenden crear ambientes seguros donde la castidad y la dignidad de las mujeres sean, digamos, lo principal, ¿no? Y por eso justamente tiene que ver con el tema de la utilización de la ropa y esto que estamos viendo acá en pantalla, ¿no? Si vamos enumerando cuáles son algunas de las prohibiciones, por ejemplo, el trabajo femenino queda totalmente prohibido fuera de los hogares. Son muy pocas las doctoras y enfermeras que tienen permitido trabajar en ciertos hospitales de Kabul para atender a mujeres y niñas. Las mujeres tienen prohibido salir de la casa para realizar cualquier tipo de actividad, siempre que no vayan acompañadas por su hombre, ¿no? Que puede ser un parentesco cercano como un padre, marido, hermano. Tienen que estar siempre acompañadas por alguien, y en caso de que salgan solas tienen que llevar un permiso por escrito que las habilita a poder salir solas llevando ese permiso. Por ejemplo, no pueden cerrar tratos con comerciantes masculinos. La atención médica es también precaria para las mujeres, ya que no pueden ser atendidas por sanitarios varones. Hay un número reducido de médicas y enfermeras, que son muchas de las que pueden acceder a una atención adecuada, lo que deriva también en un problema de salud grave, ¿no? Como veníamos comentando, la educación está totalmente prohibida para las mujeres, no pueden estudiar en escuelas ni universidades, tampoco dentro de sus casas, no existe la educación para ellas. Con respecto a la vestimenta, no pueden mostrar ninguna parte de su cuerpo en público, por lo cual tienen que llevar un velo largo que les cubra el rostro, este burka que mencionábamos, ¿no? Que es justamente esta especie de vestido que las cubre por completo. Todas aquellas mujeres que no se vistan de acuerdo a estas reglas, como lo establece el talibán, y no vayan acompañadas por hombres cuando salen a la calle, son sometidas a los azotes, a las palizas y a los abusos verbales. Las mujeres también
que son acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio son lapidadas. Se prohíbe el uso de productos cosméticos. No pueden, por ejemplo, hablar o dar la mano a varones que no sean de su círculo, digamos que no sea ni el padre, ni el marido, ni el hermano. Tienen prohibido llevar zapatos de taco. Tienen prohibido producir sonido al caminar. Un varón no puede oír los pasos de una mujer. O sea, fíjense todas las digamos, prohibiciones extremas que lleva esta ley, ¿no? Este marco, este nuevo régimen, ¿no? No pueden subirse a un taxi sin la compañía de un hombre. Bueno, un montón de cosas. No pueden tener presencia en radio, en televisión, en reuniones públicas de ningún tipo. Es como que pasan totalmente a lo que es, digamos, el anonimato extremo, ¿no? No pueden subirse a una bicicleta, subirse a una moto, no pueden llevar colores vistosos, no pueden hacer ningún tipo de deporte. Tienen prohibido, por ejemplo, llevar colores porque dicen que los colores son sexualmente atractivos. O sea, llevar algo de color es provocar a los otros hombres que no es su marido, ¿no? No pueden festejar nada, no tienen motivos para festejar ningún tipo de evento recreativo. No pueden lavar la ropa en los ríos o en las plazas públicas, por ejemplo. No pueden asomarse a los balcones ni a las ventanas. No pueden ser vistas. Pasan totalmente al anonimato, ¿no? Por ejemplo, otra cuestión que tiene que ver con la ropa, que viene por parte de los sastres, aquellos... Creo que se le cortó el micrófono a Debo. Aquí volví. Sí, ahí volviste. Actualiza la página y se mutea. Hablaba justamente de los sastres, aquellos que diseñan la ropa. No le pueden tomar medidas a las mujeres ni tampoco elaborarle ropa femenina. Tienen prohibido el uso de baños públicos. No pueden subirse a un micro. Bueno, toda una cuestión de cantidades de cosas que no pueden hacer, como al igual también sacarse fotografías o ser filmadas también. Un régimen bastante complejo y justamente lo que veníamos comentando al principio, que son las mujeres las que están más golpeadas con esta cuestión, ¿no? Debo, y al respecto, bueno, ya conocimos tu opinión, pero me gustaría, a propósito a todas las chicas que están en el chat, ¿ustedes qué opinan al respecto de todo lo que nos está comentando Débora? Ustedes como mujeres, que en el país desde donde se encuentren, si en algún momento, que ojalá nunca suceda aquí en Occidente, ustedes tuviesen que someterse a este tipo de reformas de visión extremista de la vida, ¿qué harían? ¿Ustedes huirían de sus países? ¿Se adaptarían? Ya Debo nos comentó su opinión. Pues realmente lo que tú nos comentabas son una serie de condiciones onerosas. Lo veo yo. A ver, antes de expresarles mi opinión, quiero hacer una salvedad. No se puede ver todo el contexto afgano, por eso les hicimos el recorrido histórico y lo que Evo nos está comentando, únicamente desde nuestra perspectiva occidental, porque, a ver, somos culturas diferentes, idiosincrasias diferentes, contextos distintos, pero sí creo que hay cosas que son universales, independientemente de la fe que profeses, del lugar de donde vengas, y es el tema de los derechos. Y que a cualquier ser humano se le vulneren los derechos de esa manera, como tú nos estás describiendo, es decir, prácticamente las mujeres pasan a ser despersonalizadas, a perder todo tipo de derecho individual dentro de esa sociedad, sí me parece algo realmente muy grave. Ahora pasamos a hablar un poco de cómo es la vida de las mujeres que se casan, digamos aquellas que están dentro del matrimonio, ¿no? 2,5 millones de mujeres son viudas en Afganistán, la mayoría adolescentes y analfabetas. Una vez que se quedan solas, una vez que el esposo, el marido muere, se enfrentan a lo que es la discriminación legal, sumado también a la falta de oportunidades económicas, ¿no? En líneas generales, cuando un hombre muere, también mueren los derechos de su esposa. Son castigadas y avergonzadas si se muestran felices
o si se visten con colores brillantes, o si celebran la vida de cualquier manera. Una vez que la mujer queda viuda, se espera que tenga un comportamiento sombrío. Es decir, que si pensaban que la vida de una mujer en Afganistán es mala, cuando la mujer se queda sola es peor aún todavía, porque no pueden trabajar. Es más, lo toman como un acto de mal augurio que una mujer quede viuda, como un acto de mala suerte. Aunque también existe la tradición de que el hermano del esposo fallecido o el suegro, es decir, digamos el suegro de la chica que queda sola, se case con la mujer que ha quedado viuda. Por supuesto, esto sin ningún tipo de consentimiento, ¿no? Ya queda establecido de esa forma, ¿no? Cuando se casan, tienen prohibido trabajar. El hombre es el que provee por ellas y es el que protege la herencia que dejó la persona que falleció. Las mujeres pierden todos los derechos de custodia sobre los hijos. Una vez que el marido muere, los hijos pasan a ser custodia de los abuelos o los tíos del fallecido, es decir, que la madre ya no tiene ningún tipo de custodia sobre sus hijos. No pueden ser propietarias de nada, tampoco pueden tomar decisiones de sus propias vidas, y por ese motivo muchas de las mujeres, al menos 3 por semana, optan la decisión del suicidio. Toman un ácido para justamente, una vez que quedan viudas, terminar matándose porque saben lo que les viene después, ¿no? ¿Qué pasa en el caso contrario? ¿Qué pasa cuando es el hombre el que pierde a su esposa, lo que conocemos mundialmente como queda viudo, ¿no? Enviudece. Bueno, por ejemplo, en Afganistán no existe la palabra viudo, sí la palabra viuda. Es decir, que el término para el varón no existe. El esposo que queda viudo, como lo conocemos nosotros por ponerle un nombre, al poco tiempo puede casarse con otra mujer que él elija. La sociedad lo considera un héroe por haber cuidado de sus hijos el tiempo que estuvo sin esposa. Fíjense los cambios que hay entre un sexo y el otro, ¿no? Cuando un hombre se vuelve a casar, la sociedad lo apoya porque considera que necesita a otra mujer que cuide sus hijos, y nuevamente el ciclo vuelve a repetirse. Vuelven a casarse, la mujer pierde todos sus derechos y es justamente el hombre el que es visto como una especie de héroe en la sociedad, ¿no? Esto es un poco para hacer un pantallazo de lo que pasa justamente con estas situaciones, no tanto el hombre, la mujer en diferentes situaciones, cuando la mujer aún no se casó y cuando está casada, ¿no? Wow, me dejas estupefacto, no conocía lo de las cifras de suicidio. Es una tasa alarmante, y esto sumado a las otras condiciones y reglamentaciones, si se puede decir, que nos comentabas hace unos minutos, pues realmente hacen de Afganistán un lugar muy, muy complejo para las mujeres, para los niños, algo que de hecho también comentabas al inicio de esta parte de la disertación de nuestro directo de Evo, y es, por ejemplo, algo que se comenta que es una tradición afgana, que es, se podría decir que la pederastia, y es como algunos niños los visten de una manera sugestiva y los comercian, por utilizar este término para que YouTube no nos censure, con personas de gran poder adquisitivo o señores de la guerra. Y como dentro de la sociedad afgana, no de toda, sí de algunos grupos étnicos, recuerden, como lo vimos hace unos minutos, Afganistán está repleta de tribus, repleta de etnias. Algunos grupos étnicos ven esto como una práctica normal. Entonces, no sé, es terrible, es un poco desolador. Y la pregunta que te quiero hacer, Debo, para pasar a los comentarios y ver la encuesta, tanto en YouTube como en Twitter, es la siguiente. ¿Y tú qué crees que se venga? Basado en la encuesta precisamente y con todo este contexto, ¿qué crees que va a pasar en Afganistán y qué influencia puede tener aquí en nuestro mundo? Es muy complicado poder saber lo que ojalá nada, pero es muy complicado, ¿no? Tal vez una nueva guerra fría, violación de derechos, todas. Digamos que las opciones que pusimos en la encuesta, todas pueden llegar a pasar. Es realmente desolador, y ahora cuando terminemos de leer los mensajes tengo el testimonio de una estudiante universitaria
que Buenísimo. justamente relata un poco lo que fue ver la llegada, ¿no?, de este nuevo régimen y cómo ella, digamos, qué es lo que tuvo que hacer apenas empezó a ver todas estas imágenes, ¿no? Terrible. Yo me atrevería a decir, y respondiendo un poco la pregunta que te hice, que a propósito se las extiendo a todos los clavicunatis que nos están viendo, la crisis humanitaria, bueno, es inminente, ya la estamos viviendo, se va a seguir extendiendo. Hay imágenes dramáticas y como hablábamos con Debo, por eso quisimos enfocar mucho nuestro directo. La mayoría de medios y de gente en YouTube se ha enfocado en las consecuencias políticas, militares y económicas que tiene más bien la llegada de los talibán al poder en Afganistán, pero muy pocas personas se han puesto a mirar en el pueblo llano y raso y en específico en lo que va a pasar con las mujeres. Así que nada, esta crisis humanitaria puede suscitar todo tipo de situaciones, no solamente en Asia, sino por ejemplo, recuerden lo que les comentaba también hace unos minutos, perdón por repetir tanto esa frase, pero es así. Colombia va a recibir 4.000 refugiados afganos, personas que quieren salir del país. Colombia les va a abrir las puertas, vamos a ver en qué condiciones y bajo qué parámetros van a estar aquí en Colombia, y no solamente aquí en Colombia, sino en otros países de Latinoamérica. Creo que México también va a recibir, me gustaría que algún clavicunati me corrigiera si no es así. Así que se vienen meses muy ajetreados y de mucho impacto en lo que va a ocurrir con los refugiados, con esta crisis humanitaria en Afganistán. Ojo chicos, video sobre la situación actual en Afganistán. Oh, esto fue dramático, por Dios. Precisamente ante la desesperación del pueblo afgano, imagínense gente entregando a sus hijos a soldados norteamericanos para que se los lleven a garantizarles una mejor vida en otro país. $3.000 personas evacuadas el jueves de la semana pasada, imagínense. Dramático. Dramático. Fíjense esa situación, ¿no? Y con respecto al testimonio de esta chica universitaria, ella comentaba que, bueno, a raíz de que muchos universitarios tuvieron que destruir las pruebas de que asistían a las escuelas mientras los talibanes patrullaban las calles, y ella misma decía que todo eso que soñó, todo eso por lo cual trabajó, su dignidad, su orgullo, incluso su existencia, todo eso estaba en peligro. Ella dijo que quién sabe cuánto tiempo les va a tomar registrar casa por casa, llevarse a las niñas, probablemente para violarlas, para que uno termine suicidándose cuando vengan a su casa. Ella misma dijo que tomaría la decisión de suicidarse si están cerca de su casa. Estuvo hablando con amigas y todas planean hacer exactamente lo mismo. Ella dice que la muerte es mejor que ser tomado por ellos. Y ella relata textualmente, dice: mi vida era normal hasta que tomaron Mazar, una ciudad al noroeste de Kabul, que era el bastión antitalibán. Ese día me di cuenta de que se había terminado todo. Luego llegaron a Kabul. Hubo algunos disparos y escuchamos que los talibanes estaban en todos los vecindarios. Toda mi familia se quedó en casa, las tiendas estaban cerradas, los precios subían cada hora y el tipo de cambio también. Quemé todos mis papeles y documentos universitarios. Quemé todas mis notas de logros y certificados. Desactivé mis cuentas de redes. Me dijeron que era demasiado peligroso tener publicaciones ahí o incluso estar en las redes sociales. Al parecer, los talibanes revisan las publicaciones y nos encuentran a través de ellas. Facebook
Es el principal problema porque yo estaba activa ahí. Tenía mensajes antiguos que decían que los talibanes no podían hacer nada, que les haríamos frente, que no podrían detener mi derecho a la educación, que no podrían encerrarme en casa. Los llamé terroristas. Seguro esas publicaciones ofensivas son publicaciones ofensivas para ellos. Los talibanes han anunciado que las mujeres deben vestirse de forma conservadora y llevar el hijab. La gente le llama burka y lo va a usar por miedo. He oído también hablar de universidades que en algunos lugares han puesto un telón entre chicos y chicas en las aulas. Algunas familias no dejan que sus hijas vayan a clases porque todo el mundo sabe que los talibanes aún no están mostrando su verdadero rostro, pero definitivamente lo van a mostrar y es ahí cuando el problema va a comenzar. Esto fue textualmente lo que compartió una estudiante universitaria en las primeras horas cuando empezaron a patrullar las calles y bueno, mientras todo esto pasaba, ella quemando certificados, quemando documentos, borrando redes sociales, borrando fotos, todo, eliminando todo, cualquier rastro de que alguna vez ella estuvo en la universidad. Terrible, terrible.